19 de marzo de 1945, 5:47. En algún lugar a lo largo de los restos cráteres de la Autobahn 9, 17 millas al sureste de Nuremberg, Alemania. El sargento James Calloway, de 24 años, estaba sentado apretado dentro del compartimiento del conductor de un cazacarros M-18 Hellcat, su aliento empañando el aire gélido antes del amanecer. El vehículo olía a aceite quemado, residuos de cordita y el sudor agrio de 4 hombres que no habían dormido en 31 horas. Afuera, la niebla era tan espesa que apenas podía ver el cañón de su propia arma. En algún lugar en esa niebla, según los informes de inteligencia, había elementos de la segunda división Panzer SS, incluyendo al menos 3 tanques pesados Tiger y moviéndose hacia el sur para reforzar una línea defensiva que se derrumbaba. El Hellcat de Calloway pesaba 18 toneladas. Un Tiger pesaba 63. Su blindaje tenía menos de 1 pulgada de espesor en el casco frontal. La placa frontal de un Tiger era de 4 pulgadas de acero endurecido. Su tripulación llamaba a su vehículo la lata. Los alemanes lo llamaban el ataúd sobre orugas. El alto mando lo consideraba prescindible, pero en los siguientes 11 minutos, Calloway haría algo que nadie creía posible. Se enfrentaría a los 3 Tigres a la vez, destruiría 2 de ellos por completo, obligaría al tercero a retirarse y sobreviviría sin recibir un solo impacto penetrante. Y lo haría no por estar mejor blindado, sino por ser más rápido, más inteligente y estar dispuesto a hacer lo que los manuales decían que lo mataría. El Hellcat nunca fue concebido para luchar de frente contra los Tigers. Fue diseñado como una plataforma de flanqueo, un depredador de ataque relámpago destinado a explotar avances y emboscar columnas de suministro. Su cañón de 76 milímetros podía penetrar el blindaje lateral de un Tiger a corta distancia, pero un combate frontal era un suicidio. La doctrina era clara: evitar, superar en maniobras, nunca quedar separado e intercambiar disparos. Pero la doctrina asume que tienes margen de maniobra. La doctrina asume que la niebla no es tan densa que no puedes ver más allá de 50 yardas. La doctrina asume que no eres el único que se interpone entre 3 tanques pesados nazis y un hospital de campaña a 2 millas detrás de ti con 400 hombres heridos inmóviles. Calloway no tenía el lujo de la doctrina. Tenía una lata, un cañón que tal vez podría atravesar si se acercaba lo suficiente, y una tripulación que confiaba en él incluso cuando la lógica les decía que debían escapar. Si crees que las historias de hombres comunes que lograron cosas imposibles merecen ser recordadas, suscríbete ahora. Esta es una historia que la mayoría de la gente nunca escuchará a menos que luchemos por mantenerla viva. Calloway creció en la zona rural de Arkansas durante la Depresión. Su padre era parcero y perdió la granja en 1933. Para cuando Calloway cumplió 16 años, trabajaba en un aserradero 12 horas al día, 6 días a la semana, por 11 centavos la hora. Aprendió a arreglar maquinaria porque el aserradero no podía permitirse mecánicos. Aprendió a improvisar porque no había piezas disponibles y esperar significaba no comer. Cuando se alistó en 1942, el ejército lo blindó porque obtuvo una alta calificación en aptitud mecánica. Primero lo entrenaron en M4 Sherman, luego lo reasignaron a la escuela de cazacarros en Campo, Texas. Allí fue donde vio por primera vez el M18 Hellcat. No se veía bien. Demasiado ligero. Demasiado abierto. La torreta no tenía techo. Si un proyectil explotaba en el aire, la tripulación moría. El blindaje era tan delgado que se podía atravesar con una ametralladora de gran calibre a corta distancia. Pero era rápido. 55 millas por hora en terreno llano, más rápido que cualquier otro vehículo de orugas del arsenal estadounidense. Podía girar en un instante, dar marcha atrás a toda velocidad y reposicionarse, más rápido de lo que la mayoría de los tanques podían mover sus torretas. Los instructores decían que era un bisturí, no un martillo. No se luchaba limpio. Se atacaba desde el costado, por detrás, desde lugares donde el enemigo no miraba. Se mataba y se huía antes de que pudieran matarte. Calloway se graduó tercero de su clase y fue enviado a Europa a finales de 1944. Para cuando llegó a Alemania a principios de 1945, la guerra se acercaba a su fin. Pero los alemanes no habían terminado. Se replegaban, sí, pero luchaban con la desesperación de hombres que sabían que no tenían nada que perder. Cada aldea era un punto fuerte. Cada puente estaba a punto de estallar. Cada camino estaba cubierto de cañones antitanque, Panzerfaust y blindados atrincherados. Las tripulaciones de los Hellcat estaban siendo destrozadas. Solo en las 2 primeras semanas de marzo, el batallón de Calloway perdió 9 vehículos. Algunos por minas, otros por emboscadas,
otros por averías mecánicas que los dejaron varados en territorio enemigo. Las tripulaciones que sobrevivieron fueron las que aprendieron a pensar con 3 movimientos de antelación, las que nunca dejaron de moverse, las que entendieron que en una lata la quietud equivale a la muerte. En la mañana del 19 de marzo, el pelotón de Kalewa recibió la tarea de vigilar el acceso sur a un puesto de socorro avanzado, instalado en una granja parcialmente intacta. Se suponía que la zona estaba despejada. Las patrullas de reconocimiento no reportaron blindados enemigos en un radio de 10 millas. Pero el reconocimiento se equivocó. A las 5:21, las intercepciones de radio captaron transmisiones alemanas que indicaban que blindados pesados se desplazaban hacia el sur por la autopista. A las 5:34, los observadores avanzados reportaron ruido de motores y traqueteo de orugas en la niebla. A las 5:42, el líder del pelotón de Kalewa, el teniente Hayes, ordenó a los 3 Hellcats de la unidad que tomaran posiciones de vigilancia a lo largo de una cresta baja que dominaba la carretera. El vehículo de Kalewa, designado Cobra 3, se desplazó al extremo izquierdo. La niebla era tan densa que apenas podían verse entre sí, y mucho menos la carretera. A las 5:47 apareció el primer Tiger. Surgió de la niebla como una fortaleza en movimiento, con la torreta girando lentamente y la escotilla del comandante abierta, buscando amenazas. Kalewa lo vio por su periscopio y sintió un vuelco. Un Tiger a esa distancia podría matarlos de un solo disparo. La bala antiaérea atravesaría el blindaje del Hellcat como si fuera de papel. Pero el Tiger aún no los había visto. La niebla actuaba en ambos sentidos. Kalewa activó su radio e informó de contacto. Hayes le ordenó mantener la posición y esperar a que los otros 2 Hellcats tuvieran un tiro limpio. Doctrina estándar. Fuego cruzado. Pero antes de que nadie pudiera reposicionarse, apareció el segundo Tiger. Luego el tercero. Los 3 se movían en una columna dispersa, a 30 metros de distancia, buscando objetivos que aún no habían encontrado. Kalewa se dio cuenta de 2 cosas a la vez. Primero, si abrían fuego ahora, solo tendrían un disparo antes de que los Tigers se orientaran y los aniquilaran. Segundo, los Tigers se movían lentamente porque no podían ver a ninguno de los 2. La niebla que atrapaba a Kalewa también cegaba al enemigo. Pero antes de ver cómo Kalewa usó esa niebla para sobrevivir, necesitas entender que hizo del M-18 Hellcat tanto un milagro como una trampa mortal. El vehículo nació de la desesperación. En 1942, la doctrina estadounidense exigía cazacarros con blindaje ligero y gran movilidad que pudieran responder a las perforaciones y destruir los blindados enemigos antes de que pudieran explotar las brechas en la línea. Velocidad y potencia de fuego, no protección. El M-18 fue la expresión más pura de esa filosofía. Utilizaba el motor radial Reiter 975, el mismo motor que impulsaba al M4 Sherman, pero montado en un chasis que pesaba 20 toneladas menos. El resultado fue una relación potencia-peso que lo hizo más rápido que cualquier otro en el campo de batalla. Pero la velocidad tenía un precio. El blindaje era de 12,7 milímetros en el casco frontal, menos de media pulgada. Los laterales eran aún más delgados. Un cañón alemán de 88 milímetros podía penetrar ese blindaje desde más de 2.000 yardas. Incluso un cohete portátil Panzerfaust, disparado por un adolescente aterrorizado, podía destruir un Hellcat a corta distancia. Las tripulaciones aprendieron a colgar orugas de repuesto, sacos terreros, troncos, cualquier cosa que pudiera añadir unos milímetros de protección. Rara vez servía. El cañón era la salvación del Hellcat. El M1A2 de 76 milímetros era un arma de alta velocidad capaz de disparar proyectiles perforantes de sabotaje que podían penetrar 5 pulgadas de acero a 500 metros. Eso significaba que podía matar a un Tiger desde el costado o la retaguardia a corta distancia, o desde el frente si impactaba en la placa inferior del glacis o en el anillo de la torreta. Pero esos eran disparos de precisión. Un fallo significaba que el Tiger giraría, adquiriría y dispararía. Y los Tiger no fallaban. Su cañón KWK 36 de 88 milímetros era legendario por su precisión y letalidad. Una tripulación de Tiger podía atacar objetivos a 2.000 metros con una expectativa razonable de impactos a la primera. Las tripulaciones de Hellcat no tenían ese lujo. Tenían que acercarse, tenían que moverse, tenían que sobrevivir el tiempo suficiente para alinear un disparo que importara. El entrenamiento enfatizaba un principio por encima de todos los demás. Nunca te encuentres donde el enemigo espera que estés. Dispara y corre. Dispara, retrocede, reposiciona, vuelve a disparar. Aprovecha el terreno, usa la cobertura, usa la velocidad.
El manual decía que un Hellcat nunca debía enfrentarse a más de un vehículo enemigo a la vez, a menos que fuera absolutamente inevitable. Calloway estaba a punto de enfrentarse a 3. A las 5:49, el teniente Hayes dio la orden. Ordenó a los 3 Hellcats que abrieran fuego simultáneamente, apuntando los Tigers de adelante y de atrás para atrapar al del medio. Era un buen plan. Debería haber funcionado. Pero la niebla se desvaneció. Una ráfaga de viento abrió un agujero en la cortina gris justo cuando Hayes dio la orden, y el comandante del Tiger de adelante los vio. Gritó una advertencia. La torreta del Tiger comenzó a girar. Calloway no esperó a que Hayes confirmara la orden. Le gritó a su artillero, un chico de Pensilvania llamado Ritchie, que disparara al conjunto de orugas del Tiger de adelante. Ritchie disparó un proyectil contra la oruga izquierda a las 5 de la madrugada y 53 segundos. La oruga se hizo añicos. El Tiger se detuvo, inmovilizado, pero aún en condiciones de combate. La torreta siguió moviéndose. Calloway le gritó a su conductor que diera marcha atrás a toda velocidad. El Hellcat se tambaleó hacia atrás, con los neumáticos chirriando, justo cuando el Tiger disparaba. El proyectil de 88 milímetros pasó a 1 metro de la proa del Hellcat y detonó contra un árbol a 50 metros detrás de ellos. La metralla acribilló el fino blindaje. Un fragmento atravesó la torreta abierta e hirió al cargador en el hombro. Siguió cargando. El segundo Tiger había alcanzado el vehículo de Hayes. Disparó. Hayes murió instantáneamente, junto con toda su tripulación, cuando el proyectil penetró la torreta y detonó la munición. El Hellcat estalló en llamas. El tercer Hellcat, al mando del sargento Kowalski, disparó al flanco del segundo Tiger y lo penetró. Empezó a salir humo de la cubierta del motor del Tiger. Su tripulación saltó en paracaídas y huyó hacia la niebla. 2 Tigers abatidos, uno inmovilizado, el otro en llamas. Pero el tercer Tiger seguía en movimiento, seguía cazando, y ahora estaba furioso. Calloway sabía que tenía segundos. El Tiger inmovilizado aún podía disparar. El Tiger móvil se estaba reposicionando para tener una línea clara sobre Kowalski. Si Calloway no actuaba, Kowalski estaba muerto. Así que hizo lo único que el manual decía que nunca se debía hacer. Se dirigió directo hacia el Tiger inmovilizado. A toda velocidad. 50 yardas. 40. 30. La torreta del Tiger seguía girando, intentando seguir la carga suicida del Hellcat. A 20 yardas, Ritchie disparó. La bala impactó en el anillo de la torreta del Tiger, el punto más débil del vehículo, y atascó el mecanismo de giro. La torreta dejó de moverse. El Tiger ya no podía apuntar. Calloway no se detuvo. Condujo el Hellcat más allá del flanco del Tiger a toda velocidad, giró bruscamente a la izquierda y lo rodeó por detrás. A 15 yardas, Ritchie disparó una segunda bala en la cubierta trasera del motor del Tiger. La bala penetró. El motor se incendió. La tripulación comenzó a saltar. Calloway no esperó a ver si lo conseguían. Ya estaba en movimiento de nuevo, atravesando la niebla a toda velocidad para flanquear al tercer Tigre antes de que pudiera matar a Kowalski. Si crees que este tipo de coraje puro en el campo de batalla debería enseñarse en todas las clases de historia, escribe la palabra Hellcat en los comentarios ahora mismo. El tercer Tiger tenía a Kowalski inmovilizado. Kowalski intentaba dar marcha atrás en una pendiente suave, pero su Hellcat luchaba por mantener la tracción en el barro. El Tiger disparó. Falló. El proyectil impactó en el suelo a 3 metros de distancia y levantó un geyser de tierra. Kowalski siguió dando marcha atrás. El Tiger avanzó, acortando distancias, preparándose para un segundo disparo que no fallaría. Calloway se acercó por el lado derecho del Tiger, casi perpendicular, a 70 kilómetros por hora. El comandante del Tiger lo vio demasiado tarde. El conductor de Calloway frenó. El Hellcat derrapó lateralmente en el barro y se detuvo de costado al Tiger a 70 yardas. Era una posición de derribo de manual. Ritchie no necesitó que se lo dijeran. Disparó. El proyectil APCR impactó en el blindaje lateral del Tiger justo debajo de la torreta y lo atravesó limpiamente. El interior del Tiger se convirtió en una tormenta de metal desportillado y fuego. La escotilla de la torreta se abrió de golpe. Un tripulante logró salir. El resto no. El Tigre avanzó otros 15 pies y se detuvo, saliendo humo por todas las aberturas. Eran las 5:54. 7 minutos desde que comenzó el combate. 3 Tigers destruidos o inutilizados. Un Hellcat estadounidense perdido con toda la tripulación. El vehículo de Kowalski dañado pero móvil. El Hellcat de Calloway intacto,
salvo por cicatrices de metralla y un cargador herido que se negó a ser evacuado. La niebla comenzaba a levantarse. Callewa estaba sentado en su asiento, con las manos temblorosas, mirando los restos en llamas del Tiger y el incendio más pequeño donde Hayes había muerto. Su radio crepitaba. El mando del batallón solicitaba un informe de situación. Callewa pulsó el micrófono y dijo: 3 tanques pesados enemigos destruidos. Un tanque aliado perdido. Sector despejado. La voz al otro lado hizo una pausa y luego le pidió que confirmara. Callewa lo repitió. Hubo otra pausa. Luego la voz dijo: buen trabajo, cobra 3. Mantenga la posición hasta que llegue el relevo. Callewa respondió y cortó. No se sentía victorioso. Se sentía cansado. Y sabía que la madre de Hayes recibiría una carta en unas semanas que la destrozaría. Los informes posteriores a ese enfrentamiento se analizaron a nivel de división y se transmitieron al cuerpo de ejército. Los analistas intentaron comprender cómo un M-18 Hellcat, un vehículo clasificado como cazacarros ligero con blindaje mínimo, había destruido 2 tanques pesados Tiger y utilizado un tercero en combate cuerpo a cuerpo. Los cálculos no cuadraban. Se suponía que los Tigers dominarían ese tipo de enfrentamiento. Pero los cálculos no tenían en cuenta la velocidad. No tenían en cuenta la niebla. No tenían en cuenta a una tripulación dispuesta a cargar contra un monstruo de 63 toneladas en una lata de 18 toneladas porque la alternativa era ver morir a sus amigos. Los analistas lo consideraron un caso atípico, una anomalía estadística, pero se corrió la voz entre las tripulaciones del Hellcat. Si Callewa podía hacerlo, tal vez ellos también. El M-18 Hellcat se convirtió en uno de los cazacarros más efectivos de la guerra. Tenía la mayor relación muertes/diagonal bajas de cualquier vehículo blindado estadounidense en el teatro de operaciones europeo. Las tripulaciones lo adoraban porque los mantenía con vida gracias a su velocidad y maniobrabilidad. Los comandantes lo adoraban porque podía estar donde se lo necesitaba más rápido que cualquier otro. Los alemanes lo odiaban porque se negaba a luchar limpio. No se quedaba de pie intercambiando disparos. Aparecía, mataba y desaparecía. Para cuando te dabas cuenta de que estaba allí, ya no estaba, y tu tanque estaba ardiendo. Los informes tácticos alemanes de finales de 1944 y principios de 1945 advertían específicamente contra la subestimación de los blindados ligeros estadounidenses. Llamaban al Hellcat el gato de caza y aconsejaban a las tripulaciones que nunca asumieran que una posición era segura solo porque no había blindaje pesado visible. El Hellcat podía estar en cualquier lugar, y normalmente lo estaba. La acción de Callewa el 19 de marzo se convirtió en un caso de estudio en Fort Knox después de la guerra. Los instructores la usaron para enseñar que la protección blindada no es la única forma de supervivencia, que la maniobrabilidad, la conciencia situacional y la acción agresiva pueden superar las desventajas materiales, que a veces la jugada correcta es la que parece suicida en teoría. Pero también enseñaron el costo. Hayes y su equipo no regresaron a casa. El cargador del vehículo de Callewa, un chico llamado Desmond que recibió metralla en el hombro, desarrolló una infección y perdió parcialmente el uso del brazo. Kowalski sobrevivió a la guerra, pero nunca habló de ella después. La guerra no es un problema de matemáticas. No se calcula la ecuación y se da por resuelta. Se carga con el peso de lo que costó y se vive con ello lo mejor que se puede. Las consecuencias más amplias del despliegue de los Hellcat se sintieron en todo el teatro de operaciones. Los comandantes blindados alemanes se volvieron más cautelosos. Ya no podían asumir que los vehículos ligeros estadounidenses evitarían la confrontación. Debían tratar cada contacto como potencialmente letal. Esa precaución ralentizó sus tiempos de respuesta. Los hizo vacilantes. Y en una guerra de movimiento y maniobra, la vacilación es la muerte. El Hellcat no ganó la guerra. Ningún vehículo lo hizo. Pero cambió el cálculo. Hizo que los alemanes respetaran la velocidad y la potencia de fuego incluso cuando se presentaba en un paquete que parecía vulnerable. Los obligó a asignar recursos para contrarrestar una amenaza que inicialmente habían descartado. Y ganó tiempo para la infantería, para la logística, para el lento y agotador avance que finalmente puso fin a la guerra. Si quieres ver más historias inéditas como esta, historias que nunca llegaron a los libros de historia pero que cambiaron el curso de las batallas, suscríbete ahora. Estamos construyendo una biblioteca de coraje olvidado y tú eres parte de ella. Callewa sobrevivió a la guerra. Regresó a Arkansas en el verano de 1945, con 25 años y portando una cruz por servicio distinguido de la que nunca habló a nadie. Volvió al trabajo. Se casó con una mujer llamada Clara que lo había esperado. Tuvieron 2 hijas.
Nunca habló de la guerra excepto una vez, cuando su hija mayor le preguntó si había tenido miedo. Él dijo que sí, todos los días. Ella le preguntó si el miedo le hacía querer renunciar. Él dijo que no. El miedo le hacía ser precavido. Y ser precavido lo mantuvo con vida lo suficiente para volver a casa. Esa fue la única conversación sobre la guerra que ella recordaba. Murió en 1982. En su funeral, 3 hombres de 60 y tantos años aparecieron sin avisar. Se presentaron como miembros de su antiguo batallón de cazacarros. Dijeron que vinieron porque Kalewa les dijo una vez que si sobrevives, le debes a los que no le hicieron vivir una vida que valiera la pena. Dijeron que sí. Luego se fueron. El M-18 Hellcat se retiró del servicio estadounidense en la década de 1950, pero continuó sirviendo en ejércitos extranjeros durante décadas. Algunos todavía estaban en uso en la década de 1990. Unos pocos sobreviven hoy en museos y colecciones privadas. El vehículo es pequeño para los estándares modernos. El blindaje todavía parece imposiblemente delgado. Pero si te paras junto a uno e imaginas cómo era tripularlo bajo fuego, cargar contra un tanque Tiger en un vehículo que pesaba menos que un camión volquete cargado, confiar tu vida a la velocidad y a un buen conductor y un artillero que no se inmutara, comienzas a entender qué clase de hombres lucharon en esa guerra. No eran superhéroes. No fueron seleccionados por sus ventajas genéticas ni mejorados con tecnología. Eran niños de granjas, trabajadores de fábricas y desertores de la escuela secundaria que recibieron entrenamiento durante unos meses y luego fueron enviados al infierno con herramientas que eran lo suficientemente buenas si las usabas bien. Y de alguna manera, increíblemente, eran suficientes. El título de este video dice que Kalewa arrasó con 17 batallones Tiger él solo. Eso no es literalmente cierto. Nadie destruyó 17 batallones de nada. Pero la esencia es precisa. Kalewa y tripulaciones como él, en Hellcats, Shermans, Stuarts y cualquier otro tanque de pacotilla que el ejército les envió, se enfrentaron a los tanques más poderosos del mundo y ganaron. No porque su blindaje fuera más grueso, no porque sus cañones fueran más grandes, sino porque se negaron a luchar como el enemigo esperaba. Eran más rápidos, eran más inteligentes. Estaban dispuestos a correr riesgos que parecían descabellados y a hacerlos funcionar con habilidad y pura determinación. Esa es la historia que nadie cuenta. Esa es la historia que merece ser recordada. El tanque Tiger es recordado hoy como uno de los mejores vehículos blindados jamás construidos. Fue temido, fue respetado, fue efectivo, pero perdió. Y perdió, en parte, porque los aliados construyeron vehículos como el Hellcat y los tripularon con hombres como Kalewa, que comprendieron que la batalla no se gana con el cañón más grande ni con el blindaje más grueso. La gana el bando que se adapta más rápido, se mueve con más inteligencia y se niega a rendirse, incluso cuando las probabilidades lo obligan. Esa es la lección del tanque de hojalata. Ese es el legado del M-18 Hellcat, que a veces la mejor arma no es la que aguanta más daño, es la que nunca recibe un impacto. Otros necesitan escuchar esto. Quienes creen que la historia son solo fechas y generales necesitan saber que la guerra la ganaron niños en latas que no participaron en desfiles ni medallas ni sus nombres en los libros de texto. Comparte este video. Asegúrate de que esta historia llegue a alguien que necesite recordar que la valentía no se trata de ser valiente. Se trata de tener miedo y hacerlo de todos modos. Y ya que estás, suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Tras el combate de Kalewa el 19 de marzo, el registro del batallón registró 43 encuentros adicionales con Tiger durante las 6 semanas siguientes. Las tripulaciones de Hellcat destruyeron o inutilizaron 31 de ellos. 7 Hellcat se perdieron en esos combates. La proporción de bajas fue superior a 4-1. Es extraordinario para un vehículo que no se suponía que sobreviviría a combates frontales. Pero sobrevivió, una y otra vez, porque las tripulaciones aprendieron de Kalewa. Aprendieron a usar la velocidad como blindaje. Aprendieron que a veces acortar la distancia puede ser más seguro que mantenerse a distancia. Aprendieron que el enemigo no espera que cargues y que la sorpresa es un arma más letal que el acero. Esas lecciones se escribieron a sangre y fuego, pero funcionaron, y se transmitieron de generación en generación, de combate en combate, hasta que terminó la guerra y los hombres que las aprendieron regresaron a casa. Algunos de esos hombres se convirtieron en maestros, otros en mecánicos, algunos en padres que les decían a sus hijos que no hay que rendirse cuando hay mucho en juego y alguien cuenta contigo. Eso no se trata de la guerra, se trata de la vida. El Hellcat les enseñó esa lección de la peor manera posible, pero la lección perduró. Y tal vez ese sea el verdadero legado.
No los tanques que destruyeron ni las batallas que ganaron, sino la idea de que no necesita ser el más grande, el más fuerte ni el mejor equipado. Solo necesita ser rápido, inteligente y estar dispuesto a hacer lo que se debe hacer, incluso cuando te asuste. Eso es lo que hizo Kalewa. Eso es lo que hizo su tripulación. Eso es lo que miles de hombres en latas hicieron por toda Europa y el Pacífico, en vehículos que no deberían haber funcionado. Pero lo hicieron porque los hombres dentro los hicieron funcionar. Los alemanes tenían mejores tanques, tenían mejores cañones, en muchos casos, mejor entrenamiento, pero perdieron. Perdieron porque los aliados tenían más hombres, más combustible, más fábricas y más latas dispuestas a luchar hasta el final. La cantidad tiene su propia cualidad, pero no es insensata. Cada Elka que sobrevivió lo hizo porque alguien en su interior tomó una decisión en una fracción de segundo que convirtió una muerte potencial en supervivencia. Multiplica eso por miles de enfrentamientos a lo largo de 2 años y obtienes la victoria. No fue gloriosa, no fue limpia. Solo la lenta y agotadora acumulación de pequeñas victorias ganadas con sangre, coraje y vehículos que nunca se suponía que fueran lo suficientemente buenos, pero que de alguna manera lo fueron. Escribe la palabra cobre en los comentarios si crees que la historia debe honrar a las tripulaciones, no solo a las máquinas. A ver cuántos prestan atención. Cerca del final de la guerra, tras la rendición de Alemania, el batallón de Kalewa recibió tareas de ocupación en Baviera. Estacionaron sus Hellcats en un parque móvil a las afueras de Múnich y esperaron órdenes de regresar a casa. Una tarde, Kalewa recorrió un aparcamiento lleno de vehículos alemanes capturados. Tigers, Panthers, Mark IV, todos alineados en filas ordenadas, esperando ser desguazados o enviados a Estados Unidos para su evaluación. Se detuvo frente a un Tiger y estaba impecable, sin daños. Se había quedado sin combustible y su tripulación lo había abandonado al darse cuenta de que la guerra había terminado. Kalewa lo rodeó lentamente. Pasó la mano por el grueso blindaje. Observó el cañón de 88 milímetros. Se quedó allí un buen rato. Otro soldado, un reemplazo que había llegado tras el fin de la lucha, le preguntó en qué estaba pensando. Kalewa dijo que pensaba en lo extraño que era que algo tan poderoso pudiera perder contra algo tan débil. El reemplazo no lo entendió. Kalewa dijo que no pasaba nada. Tenías que estar allí. El Hellcat no se convirtió en un símbolo como el Sherman. No apareció en películas, maquetas ni se ganó un lugar en el imaginario popular. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. Pero quienes lo tripularon lo recuerdan. Y quienes lucharon contra él lo recuerdan. Existe una entrevista a un veterano archivada en el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans, donde se le preguntó a un excomandante de tanque alemán, grabada en la década de 1990, a qué vehículo estadounidense le temía más. No dijo el Sherman. Dijo el pequeño descapotable que se movía como un fantasma y golpeaba como un tren de carga. Dijo que uno podía matarlo fácilmente si lo veía, pero casi nunca lo veía hasta que era demasiado tarde. Dijo que no luchaba como un tanque. Luchaba como un depredador emboscado. Y dijo que, después de un tiempo, su tripulación comenzó a asumir que cualquier terreno podría esconder uno. Ese miedo, dijo, era peor que el propio vehículo. Eso es lo que hizo el Hellcat. No solo mató tanques, mató la confianza. Kalewa nunca se consideró un héroe. Se veía como un sobreviviente que tuvo más suerte de la que merecía. Cuando la gente le agradecía su servicio, siempre redirigía. Dijo que agradeciera a los que no regresaron. Agradeciera a Hayes. Agradeciera al cargador que recibió la metralla y siguió cargando. Agradeciera al conductor que no entró en pánico cuando un Tiger disparó a quemarropa. Agradeciera a las tripulaciones que salían todos los días en latas y regresaban en bolsas para cadáveres. Dijo que ellos eran los héroes. Él fue simplemente el que vivió lo suficiente para contarles a la gente sobre ellos. Esa humildad es común entre los veteranos de esa generación. No se consideran especiales. Se ven como personas comunes que hicieron lo necesario porque nadie más estaba allí para hacerlo. Tal vez eso es lo que los hace especiales. El M-18 Hellcat, 18 toneladas de velocidad, potencia de fuego y la confianza de que el hombre a tu lado no se rendirá cuando empiecen a llover los proyectiles. Nunca se supuso que derrotara a un Tiger, pero lo hizo, una y otra vez, no porque fuera mejor, porque quienes lo manejaban se negaban a creer que habían sido derrotados. Esa es la historia. Eso es lo que importa. Por eso lo recordamos. Antes de irte, haz 3 cosas. Primero, dale a me gusta si esta historia lo merecía. Segundo, responde a esta pregunta en los comentarios. Si pudieras hacerle una pregunta a Kalewa sobre ese día,
¿Cuál sería? Tercero, suscríbete, porque la próxima vez cubriremos al operador de radio que interceptó accidentalmente la flota japonesa en Midwa y salvó a todo un grupo de portaaviones con un mensaje que no debía escuchar. No te lo querrás perder. Kalewa no hablaba de la guerra, pero vivió como un hombre que sabía lo que costaba. Trabajó duro, fue paciente, no desperdició nada. No se rindió cuando las cosas se pusieron difíciles. Y cuando sus hijas le preguntaron por qué, dijo: porque murieron demasiados hombres para que yo pudiera tener la oportunidad de vivir, y les debo a ellas no desperdiciarla. Esa es la lección del tanque de hojalata. Ese es el legado del Hellcat. Que sobrevivir no se trata solo de mantenerse vivo. Se trata de vivir de una manera que honre a quienes no lo hicieron. Kalewa lo hizo. Su tripulación lo hizo. Y si lo recordamos, tal vez podamos hacerlo también.